Año 1347. Europa no sabía que estaba viviendo sus últimos meses de normalidad. Las campanas sonaban como siempre. Los mercados estaban llenos. Los campos producían trigo. Las iglesias predicaban orden y eternidad. El mundo medieval era duro, sí, pero estable. La jerarquía era clara. Dios arriba, reyes debajo, nobles, campesinos, artesanos. Cada uno sabía cuál era su lugar. Y entonces, desde el este, algo comenzó a moverse. No era un ejército, no era un rey, no era una invasión, era algo invisible y no respetaba ningún orden. En octubre de 1347, 12 barcos llegaron al puerto de Mesina, en Sicilia. Venían del Mar Negro, venían de la ciudad de Cafa, pero no traían mercancías, traían muerte. Cuando los habitantes subieron a inspeccionar las naves, encontraron a la mayoría de los marineros muertos y a los sobrevivientes cubiertos de extrañas hinchazones negras, fiebre alta, delirio, manchas oscuras bajo la piel. En cuestión de días, estaban muertos. Las autoridades ordenaron que los barcos se fueran, pero ya era tarde. Las ratas habían bajado, las pulgas habían encontrado nuevos cuerpos, y Europa abrió la puerta sin saberlo. Lo que hoy llamamos peste bubónica era entonces un misterio absoluto. No sabían qué la causaba, no sabían cómo se transmitía, no sabían cómo detenerla, solo sabían que mataba. En cuestión de meses, la enfermedad se extendió por Italia, después por Francia, España, Alemania, Inglaterra. Nadie estaba a salvo. El campesino moría en su choza, el mercader en su tienda, el sacerdote en el altar, el noble en su castillo. La enfermedad no distinguía riqueza ni fe. En algunas ciudades, la mitad de la población desapareció en menos de un año. Calles vacías, carretas llenas de cadáveres, fosas comunes cavadas a toda prisa. Las campanas dejaron de sonar, porque no quedaban suficientes personas para tocarlas. Europa no estaba preparada para algo así, y lo que más aterrorizaba no era la muerte, era la sensación de que el orden había dejado de existir. Durante siglos, la Iglesia había sido la respuesta a todo: sequías, guerras, hambre. Dios tenía un plan, pero ahora, ¿qué plan justificaba que niños murieran en brazos de sus madres? Muchos sacerdotes murieron atendiendo enfermos, otros huyeron. La fe comenzó a resquebrajarse. Algunos creían que era un castigo divino, otros que era el fin del mundo. Surgieron movimientos extremos, los flagelantes, que se azotaban en público para expiar pecados colectivos. Y también surgió algo más oscuro, la necesidad de encontrar culpables. Judíos fueron acusados de envenenar pozos, minorías perseguidas, comunidades enteras masacradas. Cuando el miedo domina, la razón se apaga. Europa no solo estaba enferma, estaba perdiendo su humanidad. Pero la peste no solo mató personas, mató estructuras. Con millones de muertos, faltaban manos para trabajar la tierra. La producción cayó. Los salarios comenzaron a subir por escasez de trabajadores. Los campesinos, por primera vez, podían exigir más. El sistema feudal, que había dominado durante siglos, empezó a agrietarse. Los señores intentaron congelar salarios, prohibir movimientos, imponer leyes de control, pero algo había cambiado. Cuando la mitad de la población desaparece, el equilibrio del poder cambia también. La peste negra no solo fue una tragedia, fue una fractura histórica. Entre 1347 y 1351, Europa perdió aproximadamente entre el 30% y el 50% de su población. Algunas regiones nunca se recuperaron completamente. Pueblos enteros quedaron abandonados, campos sin cultivar, casas vacías. Pero en medio del horror, algo nuevo comenzó a surgir. Con menos población, más recursos quedaron disponibles por persona. Algunos sobrevivientes heredaron tierras, otros riqueza, otros oportunidades. La mentalidad también cambió. La muerte masiva obligó a cuestionar certezas. Si todo puede desaparecer en meses, ¿qué sentido tiene la vida? Esa pregunta, décadas después, alimentaría el pensamiento que dio origen al Renacimiento. La peste destruyó Europa medieval, pero también sembró las semillas de la modernidad. Esto es el peso de la historia. Entiende el pasado para dominar el presente.